Estamos con Marcos Hilding Olson, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso, y también con Agustín Datelis, que es economista de la Gran Macro. A propósito de las horas decisivas que vive la Argentina en términos de lo que ocurre en Nueva York, pero también del segundo semestre, las perspectivas, la economía real, en definitiva los grandes interrogantes que la mayoría tenemos respecto a lo que va a suscitarse en el transcurso de este año. Agustín, Marcos, gracias por venir a los dos. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos más cerca o más lejos de un acuerdo? Yo creo que más lejos a esta altura. La cuestión es la siguiente, a ver, antes del 30 de julio, yo creo que hoy, perdón, vamos a decirlo de esta forma, antes del 31 de diciembre no va a haber ningún tipo de acuerdo, porque Argentina ya lo ha planteado en esos términos. O sea, hoy lo que está diciendo Argentina en esta posición es: existe la cláusula, esta famosa cláusula Rufo, que ahora tan famosa se hizo, que da poder a los tenedores de títulos reestructurados de hacer futuras demandas contra el país, exigiendo iguales condiciones que lo que Argentina pagaría y reconocería a estos holdouts. Entonces, frente a ese riesgo, por mínimo que sea, el costo es tan alto que Argentina no está dispuesto a correrlo. Entonces, frente a esa situación, lo que hoy se está diciendo es: le pedimos al juez que restablezca el stay, que es esta medida cautelar que protege a los pagos de los bonos reestructurados, que permitiría destrabar esta situación que quedó trabada desde el 30 de junio último, cuando Argentina pagó intereses del bono discount, y que es lo que generaría que el 30 de julio se vaya a una situación de default técnico, llamémosle, porque la verdad que es una situación inédita y bastante particular, pero creo que hoy Argentina ya ha dejado clara su posición. Hoy estamos esperando que del otro lado, del lado de los fondos buitres o del lado del juez, contesten a ver si realmente abren una ventana para destrabar estos pagos y normalizarlo. En el medio de esto, acuerdo no va a haber, porque Argentina, esto es importante aclararlo, no puede llegar a un acuerdo, porque existe esta cláusula. Entonces, se está tratando de presionar al país a una situación a la cual el país no puede ir, porque el riesgo de que esto se dispare en un futuro existe, y estamos hablando de demandas potenciales por montos que pueden llegar a 500.000 millones de dólares. O sea, estaríamos poniendo en riesgo el futuro de la nación, estaríamos poniendo en riesgo activos estratégicos como por ejemplo el yacimiento de Vaca Muerta. Entonces es muy riesgoso lo que puede llegar a pasar a futuro con esto. Ahora, Agustín, y ya voy a Marcos, si se cumpliese la sentencia judicial y por manda judicial la Argentina cumpliría y les diría al resto: mire, yo no mejoré ninguna oferta, tuve una orden judicial y por lo tanto lo único que hice fue pagar una sentencia. También, porque ahí hay mitad de biblioteca que dice no se activa la cláusula Rufo, mitad de biblioteca dice sí se activa. La cláusula Rufo, cuando vos la lees, en un momento usa la palabra voluntaria. Entonces hay algunos que se agarran de eso y dicen, bueno, digamos, paguemos, total, no es voluntaria. Argentina no fue de manera voluntaria pagar a los buitres lo que pasa adicionales. ¿Qué es lo que pasa acá? Si vos pagás, el fallo dice que vos tenés que ir y pagar en efectivo estos 1.600 millones. Esto abre la ventana a los que se conocen como Me Too, ahora, que son los yo también, digamos, ¿no? O sea, los holdouts que no están demandando, pero que inmediatamente, con la sentencia ya en firme, con Argentina habiéndola reconocido y habiendo pagado, van a presentar sus bonos para recibir órdenes de pago. Que multiplica por 6 eso puede llegar a 15.000 millones de dólares o incluso un poco más también, solo de ley Nueva York. Entonces lo que Argentina dice es: bueno, nosotros no estamos en condiciones de pagar en efectivo de acá a fin de año 15.000 millones de dólares o 16, 17.000, lo que puede llegar a ser, es más de la mitad de nuestras reservas internacionales. Entonces vamos a hacer alguna oferta, entendiendo que perdimos el juicio, por más que critiquemos el fallo, ¿no? Entendiendo que perdimos el juicio y que hay que pagar, pero no podemos hacerlo en efectivo, vamos a tener que pagar con alguna estructura de bonos, etcétera. Ahora, que el día de mañana alguien interprete que porque Argentina pagó con una estructura de bonos, esto en realidad fue un acuerdo y tiene algo de voluntario y dispare la cláusula, por mínima que sea esa probabilidad de que a futuro pase esto, es muy alto el costo como para tratar de evitarlo, porque puede pasar. Fijémonos la interpretación que hizo el juez de la cláusula pari passu para llegar a la instancia en la que llegamos. Cuando uno hablaba, y me tocó hablar con abogados especialistas en esto hace un tiempo atrás, muchos te decían: no, mira, esto no llega a ningún puerto porque la interpretación que está haciendo el juez va contra el sentido común y el pari passu en realidad no apuntaba a eso. Bueno, llegamos a donde llegamos. El pari passu es que no le puedo pagar claro, el pari passu es como un principio claro, es como un principio de igualdad, digamos. Lo que pasa es que ahí la interpretación de Argentina es: bueno, la igualdad es sobre el 93% a los cuales le pagué, lo que tiene que aceptar este 7% son las mismas condiciones que el resto. Lo que el juez dice es: no, bueno, yo acá tengo un bono que dice que hay que pagar tanto, tenés que pagarle lo que dice el bono, que es el 100%. Digamos, es bastante rebuscada la interpretación, pero
digo, si esa fue la interpretación de la pari passu, ¿por qué la interpretación de la Rufo, que es otra cláusula atada, están las dos vinculadas, ¿no? ¿Por qué no puede ser también manipulada en algún momento intencionalmente? Porque además los intereses que hay atrás de esto son muy grandes. Estamos hablando de montos muy, muy importantes. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Yo creo que Argentina hoy tiene que priorizar eso, que es lo que está haciendo, defendiendo el interés nacional. Si tenemos que transitar 5 meses hasta fin de año en esta situación de default técnico, entendiendo que sería una situación transitoria, y bueno, habrá que atravesarla. Lo ideal sería que el juez restablezca el stay para normalizar los pagos y no tener que atravesar esta situación. Pero si no, el costo de atravesarla es mucho menor al costo de que se dispare la Rufo hacia futuro. Marcos. Acá vamos en algunos puntos estoy de acuerdo con Agustín. Creo que cuando se acerca fecha cada vez es más improbable que haya un acuerdo. Creo que el gobierno ya claramente, como dice Agustín, hizo su jugada. Pero acá lo que nosotros sí vemos una posición totalmente distinta es que esto no es un default técnico, es un default. Ya se deja de pagar, la gente que está esperando cobrar sus bonos no lo cobra, entonces estamos entrando en default. Default técnico es cuando no se cumple alguna parte técnica de un contrato, si se pasa un límite de deuda, si hay una parte técnica que no se cumple. Acá la gente deja de cobrar, entonces es una situación muy grave y muy riesgosa. Segundo, nosotros creemos que acá, de vuelta, entrando en este juego de los riesgos, si se puede disparar la cláusula Rufo o no, creo que los riesgos son menores a los que plantean desde el gobierno. Creo que si se podría haber pagado parte en cash, parte haber hecho un acuerdo para hablar con los tenedores de bonos y decirle, bueno, te pagamos el resto más adelante. Acá hubo una irresponsabilidad del gobierno que desde el atril hizo una discusión política, quiso hacer una cosa épica, decir los buitres o patria, hacer todo un discurso para la tribuna, más que para realmente llegar a un acuerdo, y eso le causa un gran problema a Argentina. Yo creo que si entramos en default, esto no es esperar a futuro, sino hoy ya tenemos un problema, estamos con recesión, con una inflación por arriba del 35%, hoy a cualquier ciudadano de a pie le cuesta conseguir un crédito para conseguirse una casa, entonces todos los problemas que está sufriendo hoy la economía argentina se agravan, y el gobierno parece que dice, bueno, si no pasa nada. Hoy tenemos la segunda inflación más alta del mundo, tenemos una recesión que se va agravando, cada vez está más complicado conseguir empleo, y esto puede claramente afectar, si entramos en default, empeorar la cuestión fiscal, monetaria, puede subir el dólar blue, puede seguir cayendo los bonos y la bolsa, o sea, tiene un impacto real en el bolsillo de la gente. Agustín, vos hablaste de costo, digamos. ¿Ese es el costo? Porque sí, digamos, el costo está bastante no, pero visible. a ver, primero quiero aclarar un par de cosas. Recién hablaba de irresponsabilidad del gobierno, yo creo que todo lo contrario. Al contrario, uno le puede hasta achacar al gobierno pecar de excesiva responsabilidad, no irresponsabilidad. Yo creo que irresponsabilidad sería ir por alguna de esas alternativas de hacer un pago a cuenta, algún depósito en garantía, como algunos muy livianamente proponen, porque cualquiera de esas cuestiones puede llegar a generar la ventana de interpretación para disparar la cláusula Rufo el día de mañana. Yo te puedo decir, si pusiste un depósito en garantía por un pago futuro, eso ya fue parte de la negociación. Es más, vamos a ir más fino. Hasta, fijémonos que la delegación argentina está evitando sentarse con la contraparte en las mesas de negociación. Se sienta con el mediador Pollack y después el mediador se sienta con los otros, porque se interpreta que el hecho de sentarse en una mesa de negociación ya puede permitir una interpretación que dispare la cláusula futuro. Es muy delicado el tema. Entonces, esta cuestión liviana a veces de decir, no, habría que hacer esto, un depósito en garantía para después, me parece que no tiene mucho sentido. Después, por otro lado, en la discusión de default técnico o no técnico, yo no solo no comparto que no es default, sino que creo que ni siquiera técnico. O sea, Argentina paga y está pagando. Hoy hay una orden judicial que evita que partes de los acreedores, no todos, porque una parte recibió el pago, los que están en jurisdicción local, parte de los acreedores no está recibiendo el pago. Y esto es una situación inédita, tan inédita que el Instituto ISDA, se llama por sus siglas en inglés, el instituto que se encarga de determinar cuál es el evento disparador de los seguros de default que existen en el mundo, para cuando hay una eventualidad de un default, quienes tienen los seguros cobren, todavía está analizando el caso argentino porque no tiene claro el día miércoles, cuando ocurra esta situación, cómo tipifica en los esquemas que ellos tienen para ver si realmente se dispara o no. O sea, esto como para plantear lo inédito y lo extraño de este caso, que yo creo que hace que no sea default prácticamente ni técnico. Yo lo llamaría un default inducido, qué sé yo, es una cuestión bastante novedosa. Y después, por otro lado, el análisis de la economía nacional, es cierto que hoy la economía está en una situación de recesión, tenemos 2 trimestres consecutivos con caída del producto, es cierto que la inflación es alta, como también es cierto, creo yo, que se venía desacelerando el último tiempo, y es cierto que este escenario, si se genera este default, no sé, inducido a partir del día miércoles,
puede generar en el corto plazo algunas tensiones en el mercado financiero, por ejemplo en el tipo del dólar paralelo, que manipulado por pequeños grupos de inversores van a aprovechar para estimularlo, obtener ganancias, y que esto puede, a través de expectativas, generar alguna presión alcista en los precios y frenar este camino de desaceleración que veníamos transitando. Pero creo que va a ser menor el efecto y muy de corto plazo. El resto, lo que tiene que ver con la recesión, con la actividad económica, con la situación particular de algunos sectores como puede ser la automotriz o la construcción, que están atravesando una situación difícil y que hoy Argentina está desde el gobierno nacional intentando paliar con algunas medidas de política económica como planes de crédito subsidiados, etcétera, va a seguir su mismo camino y creo que es completamente independiente de la situación. O sea, ¿no ves relación entre cómo termine la cuestión en Nueva York respecto a la economía doméstica para el segundo semestre? Si llegara a terminar mal en el largo plazo, es decir, si a partir de esto se fuera a venir abajo todo el proceso de reestructuración de la deuda, Argentina realmente ahí sí caerá en un default. Si se acota a esta situación. Si se acota a esta situación y esta situación es transitoria, no veo ningún impacto negativo sobre la economía, que tiene su situación complicada, como él describía. Porque de acá a enero quedan 6 meses, digamos, y entonces muchos dicen, bueno, pero ¿cuál va a ser el tránsito de esos 6 meses? Porque a largo plazo, diría Keynes, estamos todos muertos. Claro, yo entiendo que estos 6 meses, plazo, pero el de una economía que está con los problemas que estamos tratando de seguir desacelerando la inflación sin enfriar la economía en ese juego complejo, con sectores específicamente, como decía recién, automotriz, construcción, con problemas puntuales, tratando de tratarlos de manera adecuada esos sectores, y esta misma situación se va a transitar estos meses, con una economía que le cuesta más crecer, que le cuesta mucho ya hace un tiempo generar empleo, pero que depende esto de medidas de política domésticas. Que dar vuelta a la página, generar ingreso de dólares a partir de ponerle un cierre a esta cuestión, ¿le va a venir bien a la economía? Indudablemente, pensando ya en un proceso de desarrollo eso es ya de largo 2015 plazo. seguro, Eso digamos. pasará 2015. Por ahora no veo mayores efectos, más que este que digo, la restricción vía cambiaria tipo de y cambio. el estrangulamiento va a ser mayor, digamos. No va a ser mayor, va a darse unos meses más, digamos, pero no genera, y discúlpame una cosita más, a veces hablan de, bueno, el efecto viene por las provincias que no van a poder financiarse en el exterior. Está el mercado de capitales doméstico, hay mucha avidez en el mercado doméstico por este tipo de inversiones. Bueno, pero es plata que se le chupa al privado. Está bien, pero hoy hay en el mercado un exceso de liquidez y es perfectamente transitable por ahí. Sí, hay una diferencia que nosotros tenemos, es que hoy nosotros estamos sufriendo las malas políticas públicas de lo que era antes el largo plazo. Siempre decimos, bueno, en el corto plazo es lo que conviene, y con políticas populistas, que siempre es mayor gasto, mayor déficit, mayor endeudamiento, no se respetan las instituciones, hoy tenemos menos crédito. Entonces, mientras otros países de la región recibieron miles de millones de dólares estos años en inversión extranjera directa, Argentina no recibió casi nada. ¿Esto qué hace? Que hoy en día sufrimos y parece que es una cuestión exógena, decir, bueno, estamos en recesión, estamos en inflación, y esto tiene que ver justamente con las políticas que vienen llevando a cabo. Entonces, cuando el gobierno dice, mira, no, ahora vamos a seguir con la misma situación hasta nada, como si no fuese nada, tener una inflación del 35% anual, hoy somos el segundo país con mayor inflación del mundo, tenemos más inflación que países en guerra, tenemos una situación realmente dramática, donde la gente le cuesta llegar a fin de mes, donde cada vez hay menos demanda de empleo. Parece que sí, bueno, ahora en estos 6 meses no pasa nada, hacemos todo como si todo estaría bárbaro. Y realmente, después de 10 años de supuesto crecimiento económico, con precios de soja que venían por las nubes y ahora empiezan a bajar, ahora parece que es una cosa que decir, bueno, no es tan tremendo. Y la verdad que sí, es terrible, porque hoy hay un montón de jóvenes que le cuesta comprarse una casa. ¿Por qué no hay crédito? Y una persona cruza a Chile, cruza a Perú, va a Colombia, es mucho más fácil comprarse una casa que acá en Argentina. Entonces, hoy estamos sufriendo estas malas políticas. Nos tiene un impacto. O sea, lo que nos pasa, vos considerás que es consecuencia de una mala administración del gobierno, mientras Agustín dice lo que nos pasa es consecuencia de un fallo de un juez que no comprende la situación de Argentina, que está con el prisma y la mirada internacional puesta sobre él y que agudiza, en todo caso, parcialmente un escenario que no es bueno ya en los últimos meses de cara al segundo semestre. Sí, acá lo que nos quita la posibilidad es que si realmente el gobierno trató de dar ciertas señales al mundo, con el Club de París, con el CIAD y pagando la Repsol, acá tenía la posibilidad de decir, bueno, la verdad que si hubiésemos hecho una ahorra en aerolíneas argentinas, en fútbol para todos, en cualquiera de esas campañas que la verdad que no sirven para nada, decimos, bueno, la verdad que vamos a resolver la cuestión fiscal monetaria y podríamos dar una señal al mundo que estamos corrigiendo el rumbo, decir, bueno, queremos volver a insertarnos al mundo, queremos dar señales al mercado, decir, bueno, queremos aceptar capitales, queremos que vengan inversiones, queremos que se venga a invertir en vaca muerta, queremos que haya acceso al crédito. Ahí podría empezar a haber una corrección. Hoy, al revés, lo que están diciendo es, suben un poco en las encuestas porque el gobierno entra con esta malvinización del tema del default, es decir, son patria buitres, entonces lo usan políticamente en vez de realmente tratar de resolver un problema que podríamos empezar a ver una mejora en los próximos meses. ¿Hay una bandera política detrás de la cuestión?
No, no hay una bandera, hay un hecho político cierto, digamos. Me parece que acá hay una cuestión que tiene que ver con que Argentina se ha desendeudado fuertemente este último tiempo. Esta política de desendeudamiento le permitió al país recuperar la soberanía en materia económica, que ya no sea desde afuera donde se diseña nuestra política económica, sino que sea adentro. Esto está afectando intereses particulares, grupos financieros concentrados que hicieron siempre grandes negocios con esto, y no solo grandes negocios, sino que tuvieron en esto una herramienta disciplinadora muy importante, que es la de decir yo soy tu acreedor, entonces te determino tu política económica. Eso se ha roto en los últimos años y esto está tocando intereses particulares. Atrás de esto está esto que es una cuestión política. Y en relación a lo que decía de la inserción de Argentina en el mundo, Argentina tiene una inserción muy fuerte en el mundo, ha recibido inversiones el último tiempo, las seguirá recibiendo de acá en adelante, y las cuestiones estratégicas que hoy está generando, por ejemplo, con grupos como el de los BRICS, que hace poco tuvimos reuniones y fuimos invitados a reuniones y se han anunciado inversiones de parte del gobierno de China, del gobierno de Rusia, son muy importantes y se dan en el marco de un cambio que está existiendo en el mundo. Me parece que acá algunos siguen pensando el orden mundial a partir de una lógica de lo que fue, por ejemplo, el consenso de Washington o de la relación entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo del siglo pasado. Y acá está habiendo un cambio a nivel geopolítico muy grande, muy importante, y Argentina en ese marco es pionera en muchos de los temas que se están analizando y se inserta en el mundo de una manera novedosa que tiene que ver con el cambio que está existiendo y que se profundizó a partir de la crisis de 2008. Hace unos años anunciaban con bombos y platillos la inversión de 20.000 millones que venían de China y nunca llegaron. Anunciaban que iban a venir el tren balas y nunca vino. Yo creo que el gobierno sigue con esta fantochada de tratar de vendernos espejitos de colores, que la verdad que supuesta invitación al BRICS, nos invitaron como invitaron a todos los otros países de Sudamérica, nos fuimos a una parte importante más. Y acá tenemos que decir otra cosa, también es mentira la política de desendeudamiento. Supuestamente hoy la deuda pública podemos estar entre 270, 320 mil millones de dólares. Hace que toda una deuda pública que es más del 50% del PIB. Supuestamente tuvimos superávit fiscal, supuestamente hicimos un gran acuerdo con los holdouts. Hicimos un gobierno súper endeudado. Aparte de la deuda con externos, tenemos deuda dentro del Estado, con el Banco Central, con el ANSES. O sea que lo cual es mucho más sano, discúlpame, no, porque se confunde con el tema del endeudamiento. ¿Y por qué no se publica más la deuda? Porque la última publicación de deuda fue del último trimestre. No, siempre tuvo un atraso, pero está hasta el año pasado están los datos. Sí, hasta el tercer trimestre del año pasado. A ver, perdón, y el Club de París aparecía en la última publicación, decían que eran 5.000 millones de dólares y se termina pagando 9.700 millones de dólares. O sea, el gobierno, como nos miente con el INDEC, nos miente con la deuda también. No, a ver, esto del endeudamiento es importante marcarlo porque cuando uno mira el nivel de deuda, más allá de hablar de los nominales que recién nombraba, tantos miles de millones de dólares, hay que mirar diferentes indicadores que dan cuenta del nivel de endeudamiento. Uno es, por ejemplo, la deuda pública total en relación al PBI, donde hoy está por debajo del 50%, pero en términos del 40 y pico. Deuda pública total en relación al PBI, 45% del PBI. Y si el PBI son más o menos 500.000 millones de dólares, 40 y pico, 200.000 millones de dólares. La deuda es 270 y 320 mil millones. Eso no, es menos. Pero digo, eso es la deuda pública total. Sí, hablar de endeudamiento, hoy el mundo, ¿sabes cuánto es la deuda pública de Estados Unidos en relación al PBI? 110%. De los países que están en crisis en Europa, 130, 140%, en el caso de España, de Grecia, 220% en el caso de Japón. Digo, hoy muchos países del mundo sí tienen un problema de sobreendeudamiento, Argentina no. Y cuando vos mirás algo que es más importante, la deuda en manos de acreedores privados en divisas, o sea, deuda en dólares, para las cuales necesitas dólares para pagar, y en manos de acreedores privados del exterior, ahí estamos hablando de un porcentaje que no llega al 10% del PBI en Argentina. Es inéditamente bajo y esto es lo que te da grado de libertad a la hora de hacer política económica, porque esos son los vencimientos que vos realmente tenés que pagar y que tenés que pagar en moneda dura. Después lo otro que critica que hay deuda que es interna, que es ANSES, que es Banco Central, son todos organismos dentro del propio gobierno nacional y son cuestiones de asientos contables entre uno y otro, donde nadie está diciendo que no se le va a reconocer la deuda, sí, pero digo que hacen que sea más sustentable a lo largo del tiempo. Son monedas en nuestra propia, deudas en nuestra propia moneda y con nuestros propios organismos. Durante mucho tiempo el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, habló de que las economías latinoamericanas tenían un gran problema que ellos llamaban el pecado original. El pecado original decía es que las economías se endeudan en dólares para acceder a tasas más bajas y después cuando tienen presiones devaluatorias ahí se encuentran con que en lugar de licuar deuda enfrenta una carga a la deuda excesiva. Hoy Argentina, además de desendeudarse, modificó el perfil de deuda hacia adelante y no enfrenta más esa situación. Es una buena noticia. Entonces decir, tienen deuda con los organismos ya ANSES o Banco Central, es una buena noticia. No entiendo la crítica frente a eso. La noticia es muy buena.
Perdón, yo tengo dos diferencias. Uno, claramente hay estados europeos, Estados Unidos tiene una deuda muy grande, la diferencia es que no son defaulteadores seriales como Argentina, que viene con varios defaults encima. Segundo, tiene un acceso al crédito que nosotros no tenemos. Tercero, que la deuda esté en manos de nuestros jubilados, en el ANSES es mucho peor, pues básicamente estamos diciendo a los jubilados los cagamos, nunca le pagamos, y después, en cambio, al otro sí le tengo que pagar en cash. Argentina, históricamente, hay dos grandes cosas que ha perjudicado a la población, al ciudadano común. Una es con la inflación y otras con las jubilaciones. Entonces yo tengo un fondo de ANSES que total a ellos no les pago. Los jubilados, ¿quién se va a quejar? ¿Cómo protestan? Y es una forma de, digamos... ¿A qué jubilado no le paga? El nivel de cobertura previsional de Argentina hoy llegó al 95%. Inédito. Inédito, y se apunta al 100% con la última moratoria que se anunció. Es inédito, digamos. Después se puede criticar que la jubilación mínima me gustaría que estuviera más alta. Sí, seguramente me gustaría que estuviera más alta, pero el nivel de cobertura es inéditamente alto pero los bonos, ¿por qué pensamos que si nos presta la plata a nuestros futuros jubilados, es bueno, no le pagamos con la misma severidad o necesitamos pagarle igual como los si futuros le jubilados van a cobrar? Estamos frente a un esquema de reparto. Los futuros jubilados van a cobrar porque mientras hagamos política activa y se mantenga la actividad económica, se va a mantener el nivel de aportes y el nivel de recaudación y va a permitir que se le pague a los jubilados. Ese problema lo tiene Europa, donde hoy tiene un porcentaje, vamos al caso de España, un porcentaje de desempleo del 25% de la población, 50% de la población joven, una estructura de población envejecida enorme, entonces no te dan los números y no es sustentable a lo largo del tiempo. Argentina no tiene ese problema, tiene una tasa de desempleo de apenas por encima del 6%. Un jubilado europeo cobra $800, un jubilado argentino cobra 150. En Europa. Entonces, y ahí tenemos una diferencia muy grande. Ahora que comparado con Europa tiene muchos accesos a crédito. Obviamente tiene un problema fiscal enorme y monetario, son gobiernos irresponsables también, pero acá lo que tenemos es un gobierno, aparte de ser que seguimos con un déficit fiscal, ahora seguimos financiando la fiesta con mayor emisión. ¿Cuál es la fiesta? Lo que llaman la fiesta, ¿sabes lo que es? Que es el problema que está atrás de todo esto, un problema de distribución del ingreso. Lo que llaman la fiesta es que haya una política que distribuya el ingreso hacia sectores populares, hacia sectores más vulnerables, hacia trabajadores. Esto ha permitido que el salario como participación del ingreso total de la economía haya aumentado sustancialmente el último tiempo, y hay algunos sectores con cierta visión de la economía que lo ven mal a eso. Bueno, desde mi punto de vista eso es bueno, la redistribución es buena, no solo desde el punto de vista ético, sino que también es buena desde el impacto macroeconómico, y bienvenida sea. La gran discusión atrás de todo esto es un tema de puja distributiva y un tema de distribución del ingreso y la forma de ver esa distribución del ingreso. Yo creo que el camino es este, esperemos que podamos seguir por este camino hacia adelante y que el proceso de desarrollo se dé. Y hay una diferencia también, es que hoy en los últimos años nos ha aumentado el empleo privado, se aumenta el empleo público, aumenta el gasto público, y obviamente al principio suena lindo porque todo el mundo quiere tener más recursos, pero hoy lo empezamos a pagar. ¿Cómo lo pagamos? Con la inflación, que termina afectando a los que menos tienen, aumentando la población. Lo último le voy a preguntar a los dos, y le agradezco además por este intercambio tan valioso. Para el segundo semestre, digamos, incluso para el 2015 y para el post-2015, está claro que hay que hacer correcciones macroeconómicas. Yo hablaba con Aldo Ferrer y me decía, mire, independientemente de lo que pasa el 30, la verdad es que los problemas reales van a seguir siendo exactamente iguales. Por allí son más complejos o son un poco más benignos, en todo caso, según cómo resulte. Pero la verdad es que la Argentina está en recesión, tiene un problema de estrangulamiento de divisas, tiene un problema de comercio exterior, tiene un problema de inflación, tiene un problema de desequilibrio macroeconómico, tiene un déficit fiscal creciente que hay que financiarlo. La pregunta es, la discusión que viene en términos económicos, ¿va a ser también una discusión basada sobre la eficiencia del gasto? Porque muchos dicen, no, pero el ajuste es la palabra de los 90. Bueno, muy bien. Pero también hay ajustes progresistas, quiero decir, cuando el gobierno corrige y termina quitando subsidios en gas y agua a sectores que podrían pagarlo, no generando esa diáspora que generaba, donde por el gas en provincias que no tienen red troncal de gas, así sea la garrafa subsidiada, pagaban 5, 6, hasta 7 veces más que en Recoleto, Barrio Norte. Cuando le quita el subsidio a casinos y bingos para que por la luz paguen sin subsidios, cuando pagaron durante mucho tiempo con subsidio, etc. Y cuando focaliza el subsidio además en el consumidor más que en la empresa, cosa que ha hecho muy parcialmente y esperemos que vaya hacia ahí en términos de transporte público. No es lo mismo subsidiar a un desocupado y cobrarle 2,50 que te lo pague un empresario que deja el auto para no entrar a la ciudad y que puede pagar 7, por decir algo. La pregunta es, ¿hay una discusión por delante ahí? ¿Es válido? Porque la verdad es que digo, me parece que ahí está la manta corta. Hay una discusión por ahí que se planteó hace no mucho, en la cual se avanzó, se dieron los primeros pasos. Hoy creo que está frenada porque, bueno, todo este proceso también que estamos viviendo, buitre, etcétera, hace que
no se pueda tratar todo al mismo tiempo y haya que tener cuidado en ese sentido. Pero los buitres aparecieron hace un mes, Agustín. Yo creo que esa discusión se dejó Pero se venía transitando por ese camino. En el 2011. Se venía transitando. Yo digo, si, el último tiempo hubo algunas medidas, no 2011, ahora, este año hubo algunas medidas relacionadas con el tema de subsidios y reacomodamiento de subsidios. Yo soy de la idea de que hay que avanzar sobre eso bastante porque se dan estas cuestiones que vos marcás, estas cuestiones de que hay gasto que tiene un perfil regresivo, que van a parar a quien no lo necesita y evidentemente hay que trabajarlo. Yo creo que no hay que recortar el gasto público, sí trabajar en cómo se distribuye ese gasto público. La cuenta subsidio está clara, además tiene un crecimiento exponencial y es importante ponerle un freno a eso. Es que va a llegar a los 200.000 millones hoy. Sí, probablemente. Que es exactamente lo mismo prácticamente que va a necesitar el Estado de imprimir en el Banco Central. Yo creo que hay que trabajar sobre eso y te retomo lo que marcabas, que decís que te comentó Aldo Ferrer, que creo que es así, es válido el análisis. Hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar también sobre una reforma tributaria bastante amplia, donde dote al sistema tributario de mayor progresividad. Hoy es una asignatura pendiente. Y después hay que trabajar sobre aspectos estructurales, digamos, más allá de la coyuntura y el corto plazo y el próximo semestre, que si está este tema con los buitres en el medio, va a hacer que la economía se mantenga unos meses en una situación de estancamiento como la que estamos, sin generación de empleo como la que estamos. Creo que de ahí en adelante, dando vuelta a la página, hay un escenario muy interesante para la economía argentina, donde va a haber que aprovechar el acceso al financiamiento externo y a los mercados internacionales, habiendo cerrado completamente el proceso de reestructuración para contar con la posibilidad de refinanciar deuda a tasas lógicas y de atraer inversiones desde diferentes lugares, empezar a direccionar eso estratégicamente hacia obras de infraestructura que apunten a mejorar nuestra competitividad por la vía no precio, o sea, no tocando el tipo de cambio, sino mejorando competitividad por el lado de los costos, y trabajar sobre explotación de cuestiones vinculadas con la energía, que es clave para recuperar la soberanía hidrocarburífera e incluso para transformar a Argentina nuevamente en exportador. Creo que el potencial es muy grande, sobre estas cuestiones hay que trabajar, que son estructurales. Es cierto que Argentina ha llegado a una cuestión de estrangulamiento en el frente externo, pero que es lógica por nuestra estructura productiva, digamos, ¿no? Tenemos una estructura que hace que la falta de industrialización que hubo durante muchos años hace que seamos muy dependientes de las importaciones. Entonces, cuando tenemos procesos acumulados de crecimiento como tuvimos el último tiempo, empieza a haber estrangulamiento. Hay que trabajar sobre sustitución de importaciones y estas cuestiones estructurales que recién comentaba, que demandan tiempo, digamos. Haber hecho todo en su momento es fácil decirlo, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Es muy difícil hacer todo junto cuando uno encara un proceso de estas características, y a veces se dice, van 10 años, para un proceso de desarrollo de largo plazo 10 años no es nada. O sea, estamos en la instancia donde, después de haber acumulado crecimiento, haber mejorado en términos redistributivos y haber generado un montón de avances en ese sentido, hoy es el momento de empezar a trabajar sobre lo estructural de cara a lo que viene de acá en adelante. Marcos, lo último. Hay cosas que coincido que claramente hay que empezar a encarar un montón de temas de reestructuración. Creo que con este Ministerio de Economía no se puede hacer. Creo que tenemos que esperar a que se haya Kicillof o capaz en el próximo gobierno. Porque la verdad su mentalidad es otra. Él apunta a otra cosa, no cree en estas cosas, no cree en las instituciones, no creen en pensar en mediano plazo, no le importa traer inversiones. Así que la esperanza es cuando venga más adelante, y claramente coincido que tenemos un escenario muy complejo de alta inflación, recesión. Ahora el gobierno está diciendo que para paliar un poco la situación del default van a tratar de hacer de vuelta políticas expansivas que de vuelta en un momento de déficit fiscal es muy difícil, o se emite más que va a generar más inflación, entonces entramos en una situación muy difícil. Creo que claramente lo que hay que apuntar, y es costoso políticamente, es decir, dejemos de aumentar el gasto, hay que reducir el aumento de gasto fuertemente, hay que empezar. Hoy el ajuste se está haciendo, las familias están haciendo el ajuste. Si vos preguntamos a cualquier comerciante, a cualquier persona que trabaja, dice, el ajuste lo hago, me cuesta mucho más llegar a fin de mes. Ahora lo que el gobierno tiene que darse cuenta es que tampoco puede seguir gastando de más, porque el impacto se está haciendo. El ajuste llegó y hace un tiempo, y ahora hay que mostrar lo que pasa en una corrección de algunos números, y claramente creo que hay que hacer unas reformas muy importantes, y creo que el desafío va a ser, y esto es para el gobierno que viene, es que todos los candidatos empiecen a decir cómo lo van a hacer, cuál va a ser su política económica, cuál va a ser el planteo para realmente poder volver a insertar a Argentina en el mundo y esperar un crecimiento en el mediano plazo. Marcos, Agustín, gracias a los dos por este enriquecedor intercambio. Muchas gracias. Marcos Hilding Olson, de la Fundación Libertad y Progreso, y Agustín Telis, economista de La Gran Macro.